Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al espacio del profe. Esperemos que este espacio les sirva para ampliar sus conocimientos dentro del área de la rehabilitación. Mi nombre es Jacob Martínez, soy fisioterapeuta y comenzamos por ahora. Hoy vamos a empezar a platicar un poco sobre lo que es el proceso de una evaluación con un paciente. Hoy siendo 6 de julio del 2023, este podcast va dedicado a todos los profesionales que nos dedicamos a la neuroterapia, a la neurorehabilitación, neurohabilitación, que estamos trabajando constantemente tanto con niños pequeños como con niños grandes. Hoy toca el turno al libro de terapia ocupacional de autor Twombly, de Prensa Mexicana. Mucha de la información va a estar basada en este libro. Es una interpretación de lo cual pues yo he ido trabajando a lo largo de los años con mis pacientes y lo que me ha funcionado y me ha servido. Muy bien. ¿Cómo planeamos un tratamiento? ¿Cómo planteamos un tratamiento con los pacientes? Sumamente importante la observación. La observación nos determina qué tenemos que hacer con cada paciente, pero la observación es dada a través del conocimiento que tenemos. Si no, solo miramos. Cuando observamos, tenemos ya un grupo de mecanismos de evaluación dentro de nosotros, o que ya traemos un contexto de conocimiento para una evaluación. Quizás si hablamos de bebés conocemos tablas de desarrollo, hitos de desarrollo, o cuando hablamos de adultos tenemos conceptos como evaluación de la marcha, tono muscular, y conocemos los patrones normales que se encuentran en el cuerpo, cómo nos movemos, cuáles son las variantes de ese movimiento. Entonces, generalmente la observación va a depender de la cantidad de conocimientos que tenemos. Si tú como profesional tu observación está muy limitada, quizás debas de empezar a revisar tus libros de semiología, debas de empezar a revisar tus libros de tablas de desarrollo, debas revisar evaluaciones constantes, evaluación del tono muscular como Amiel Tizón, que es el autor, evaluación de postura, de reflejos posturales, que es el Florentino, varios libros que nos pueden llevar a tener conceptos mucho más claros de lo que estamos observando. Ok, el abordaje, uno está observando desde que entra el paciente, estás observando postura, su puntualidad, la familia, porque al paciente se le aborda desde todos los aspectos. La mayoría de nuestros pacientes que son neurológicos, nosotros dependemos de que la familia los lleve, nosotros dependemos de que la familia realice las terapias en casa, porque la mayoría pues se hacen programas en casa. Entonces nosotros dependemos de la estabilidad psicoemocional y social de toda la familia. Es importante evaluar también en qué procesos de duelo está la familia, en qué procesos o qué dinámica familiar, si es una familia estructural, si es una familia complementaria, si es una familia que tiene varios hijos, si es una familia muégano, que están los tíos, los abuelos. Necesitamos saber con quién realmente contamos en el proceso del abordaje con el paciente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a ser nuestras manos a la hora de tratar al paciente. La gran mayoría del trabajo que nosotros hacemos es más un poco de coach, un poco de decirles qué hacer en casa, pero el trabajo muy duro se lleva en casa realmente en la mayoría de los casos. Cuando te contratan a nivel profesional y tú das la terapia todos los días, realmente estás garantizando una terapia de mayor calidad y calidez. En cambio, cuando se lo hace la familia, pues hay que garantizar que lo hagan lo más perfecto que se pueda.
La fisioterapia es una carrera, es una licenciatura. Nosotros aprendemos a tratar a los pacientes durante 5 años que dura la carrera. Nos forman para poder dar una terapia, para poder abordar. Entonces, cuando llega un paciente con una situación neurológica, pues los papás son nuevos en eso, están en un shock, están en una situación compleja, y aparte hay que enseñarles a trabajar con sus hijos o con su mamá o con su papá que tuvo un EBC. Pues es complicado para ellos entender lo que nosotros tratamos de explicar. Hay que tratar de dar lo mejor. Gracias a esta época ya tenemos teléfonos, traemos una cámara en la mano, que podemos darles chance que graben los ejercicios, que se lleven las rutinas mucho más exactas para que las puedan estar revisando constantemente. Ok, después de esta introducción, vámonos a la parte técnica de qué vamos a hacer dentro de esta planeación del tratamiento. Ok, en el proceso de la planeación del tratamiento, el Tromblin o el autor de Tromblin nos ofrece una gama muy interesante de diferentes formas de plantear un tratamiento, desde una perspectiva muy rápida hasta una perspectiva muy compleja dentro de todos los procesos, anexando a todos los profesionales o todo un equipo multidisciplinario en el proceso de una planeación del tratamiento. Cuando tú estás en una zona hospitalaria, hay un equipo de personas que están trabajando para el paciente. El médico rehabilitador, el médico general, el neuropediatra, el pediatra, las enfermeras, los ortesistas, los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, los terapeutas físicos. Todos estamos trabajando para tratar de sacar al paciente. Al final, los que abordamos con mayor celeridad y mayor temporalidad somos los terapeutas físicos ocupacionales o kinesiólogos, que pasamos más tiempo dentro del rol de esa familia, dentro del rol de trabajo con esos pacientes. Los que están al contorno pues se van anexando dependiendo las características que tenga nuestro paciente. No existen pacientes ideales, cada caso se debe de abordar como único y exclusivo, y eso es algo importante que deben de tomar, y lo pongo en mayúsculas. Cada caso es específico, cada caso es personalizado, cada atención debe ser personalizada. Aquí no hay una receta de cocina en la cual tú puedes decir voy a hacer esto con todos los pacientes. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente y tiene diferentes características clínicas, están en diferentes etapas de desarrollo, están en diferentes etapas del proceso de la patología, dependiendo de qué patología nos vamos a referir. Hoy vamos a hablar más de la planeación del tratamiento. En algún otro capítulo vamos a abordar patologías neurológicas y en qué coinciden, en qué son diferentes y cómo se aborda cada este tipo de patologías. Ok, dentro de la planeación de un tratamiento, lo primero que vamos a tener es que obtener los datos necesarios, la información de ese paciente. Esa información es fundamental y crítica para poder ir haciendo un criterio a la hora del tratamiento. Los antecedentes generales del paciente nos van a ubicar en su nombre, sexo, edad, qué le pasó. Los estudios de gabinete nos van a permitir observar cómo ha sido el proceso y dónde está parado ahora. Los estudios de laboratorio nos van a permitir observar y analizar cómo el metabolismo está aceptando el proceso de alteración. La interpretación de toda esa información es sumamente importante para la planeación de un tratamiento. Ok, ya tenemos esta información. Ya recabamos la información, es importante saber hacer las preguntas correctas con el paciente. Un ejemplo, bueno, dos ejemplos muy claros. Si te llega un bebé, evidentemente preguntar cómo fue el embarazo, si fue de cesárea, si fue parto normal,
la edad de la mamá, la edad del papá, si es hijo primero, qué número de hijo es. Esa información te sirve, es relevante. Cómo fue el parto a la hora del alumbramiento, si se hizo las evaluaciones pertinentes como el ADGAR, el Silverman, el Capurro. Estas informaciones te permiten a ti como terapeuta ver cómo está ese bebé, cómo nació, en qué circunstancias de vida nació. Después hablaremos qué evalúa cada una de estas situaciones y por qué nos sirve de largo plazo, pero esta información al recabarla te va a ayudar realmente a qué vas a implementar dentro de un tratamiento. Ya que tienes la información de cómo nació, pues la edad te sirve para saber dónde estás parado, y con las tablas de desarrollo o de neurodesarrollo te permiten saber qué está haciendo en el momento y qué no. Las tablas de reflejos posturales te permiten saber dónde está la madurez de ese cerebro, cómo van las sinapsis dándose, cómo la mielinización se va dando en los pacientes, para saber si está siendo evolutivo o está trabado el desarrollo psicomotor, y saber qué tienes que plantear. Después de que recoges toda esta información, tienes que irte a la exploración. La exploración física también te arroja muchísimos datos. Desde que observas al paciente, se le deja en una camilla, se le deja en una mesa de exploración, o nosotros los terapeutas trabajamos mucho sobre piso, ya sea en una colchoneta en FOMIS. Yo prefiero muchas veces el FOMI que las colchonetas. Las colchonetas no me permiten observar la realidad del efecto gravitacional en el paciente. Un FOMI sí me permite ver cómo afecta la gravedad dentro de todo el proceso del tono muscular. Puedo observar sin necesidad de tocar al paciente cómo está ejerciendo la gravedad en ese cuerpo y qué tono muscular puede tener. Entonces, desde que lo acuestan al paciente, tú puedes observar cómo está, empiezas a hacer una exploración hacia dónde mira, tiene una prevalencia de reflejos. Cuando tú ya lo tocas, empiezas a evaluar la textura del músculo, empiezas a evaluar la sensación del tono muscular. Después, pues empiezas a utilizar ya las situaciones evaluativas como amieltizón del tono muscular, y puedes ver cómo te permite ese tono muscular, si tiene resistencia, no tiene resistencia, para determinar si estamos hablando de una hipotonía, una hipertonía, una espasticidad, una rigidez. Estás observando como diferentes ámbitos. ¿Qué más nos planteamos para planear un tratamiento? Cuando vas recabando toda esta información, al mismo tiempo vas recabando información de la familia, quién lo cuida, quién está al pendiente, quién se va a hacer cargo de llevarlo a las terapias, a quién te vas a dirigir. Esto es algo sumamente importante, siempre plantear quién es el que se va a encargar de dirigir o cuidar al paciente realmente en casa, porque pueden ser los papás, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, pero a quien se le va a enseñar el proceso terapéutico realmente siempre debe ser a la persona que va a estar a cargo de ese paciente, y es la persona con la cual se debe de uno siempre dirigir. Plantear las reglas desde un inicio a la hora de un tratamiento es sumamente importante para que no haya confusiones ni haya situaciones de estrés. Pasa mucho en la práctica profesional que a lo mejor un bebé te lo lleva la mamá siempre, y un día se aparece el papá y te quiere hacer todas las preguntas que ya te hizo la mamá en algún punto. Entonces es una pérdida de tiempo, porque muchas veces en la práctica nosotros tenemos mucho más bebés o mucho más pacientes que atender. Entonces sí es sumamente importante decirles, bueno, ustedes tienen que comunicarse y tienen que hablar sobre el proceso. No, aunque seas el papá y tengas todos los derechos del mundo, pues no puedes atrasarnos nuestros procesos para hacerme las mismas preguntas que pues, la esposa hizo en su momento. También dejar muy claro que
que se les dedica un espacio y un tiempo al paciente. Esto es algo importante para que los pacientes no te encuentren entre los pasillos o no lleguen y toquen de repente la puerta y te digan que te quieren hacer una pregunta, porque realmente no son una pregunta, son una consulta. Lo que te está haciendo un paciente viene y te pregunta, es una consulta y requieres dedicarle atención y tiempo para eso. Entonces muchas veces ya estás con otro paciente. Entonces si tú dejas las líneas muy claras, pues a la hora de plantear un tratamiento va a ser mucho más rápido cómo explicarle al papá. Después vamos a formular el tratamiento. Es importante ponerse metas de corto, de mediano y de largo plazo. Dependiendo de las características clínicas que vas a encontrar en tu paciente, vas a hacer tu planeación. Principalmente en la parte neurológica hay bases muy interesantes que siempre debes de partir, por ejemplo, de el tono muscular, porque si no normalizas el tono muscular, todo lo demás no se va a dar. No puede haber movimiento, va a haber alteración de movimiento. Si normalizas los reflejos, pues va a haber alteraciones en el movimiento. Entonces, principalmente tienes que plantear qué es lo primero que tienes que hacer con ese paciente, qué es lo que va a liberar el desarrollo psicomotor de ese paciente. Todos sabemos que el desarrollo psicomotor es como una cadena. Entonces, en cuanto echas a andar ese engranaje, la cadena empieza a girar y a mover otros engranes. Entonces, importante, ¿cuál es el engrane que vas a empezar a mover para que todos los demás engranes se hacen? Tu planteamiento terapéutico no es que nosotros vamos a plantear una terapia para que mueva el pie, una terapia para que se siente, una terapia. No, generamos, entendemos el patrón motor y desencadenamos la habilidad motora. Entonces debes de plantear un tratamiento con un grupo de ejercicios que te vayan a terminar desencadenando en ese proceso motor. Si al final tú lo que quieres es que gatee, que se siente, que camine, necesitas entender perfectamente qué te lleva ahí y qué necesitas desencadenar para esa situación. Ok. Es importante estar reevaluando al paciente constantemente. Esto es muy práctico y muy fácil en la práctica profesional, porque muchas veces los pacientes los ves cada 2 días, cada 3 días, no sé, cada semana, y generalmente tú evalúas al paciente cuando llega, pones programa de trabajo y después tú trabajas con él. Esto te permite evaluar dónde estás parado y qué rutina tienes que quitar, qué rutina tienes que cambiar completamente, qué ejercicio tienes que sumar. Eso te permite ir dando lo que requiere cada paciente. En base a esta planeación de tratamiento, yo soy mucho de la filosofía de que uno da terapias, no tiempo. Y eso es algo importante de saber. Cuando yo tengo un conocimiento claro del movimiento, puedo subdividirlo en muchas etapas. Y esa subdivisión me permite saber qué ejercicio tengo que hacer para qué movimiento, lo cual me permite saber cómo incidir en el sistema nervioso central para el aprendizaje de ese movimiento. Por lo cual no es que hagamos 1000 repeticiones y eso va a hacer que el brazo se mueva. No, así no funciona en el sistema nervioso central. Necesitamos que el estímulo sea sumamente relevante para que se genere el movimiento que nosotros queremos. Y a través de la constancia y la repetición, no en un momento, sino a través de cierta temporalidad, vamos a lograr que se genere un patrón motor. Por eso es que una terapia puede durar 15, 20 minutos, 40 minutos, dependiendo la edad, el tipo de paciente que estemos enfrentándonos, pero en promedio una terapia debe durar entre 30 y 40 minutos, nunca más de eso, porque al final el cerebro se cansa porque estamos trabajando con el sistema nervioso central. Debemos de entender que cuando ya estimulamos demasiado, el cerebro se aburre y bloquea toda la información. Entonces todo lo que estemos haciendo después de ese tiempo no está sirviendo ni siquiera como ejercicio físico, porque el ejercicio físico requiere voluntad del mismo paciente. Entonces ni como ejercicio ni como terapia, pero hay muchos terapeutas que sí se la pasan entreteniendo al paciente. ¿Por qué? Porque piensan que el tiempo es
entre más tiempo le des, la familia se siente más feliz y cree que está mejor el paciente, pero no así no funciona en cuestiones neurológicas. Quizás en cuestiones deportivas sí funcione un poco de esa manera, porque tampoco creo que funcione completamente así, pero en la cuestión neurológica más bien el conocimiento claro del movimiento nos va a permitir generar los programas específicos para llevar a cabo este proceso. Ok, esta es una forma de una planeación de tratamiento muy rápida. Hay situaciones mucho más complejas de las cuales hablaremos en el siguiente episodio. Ya llevamos más de 20 minutos y no quiero que estas sesiones duren mucho tiempo para no aburrirlos y para que no agobiarlos con esta situación. Espero que te hayas llevado algo de esta información y que realmente te sirva en el trabajo profesional. A modo de resumen, importantísimo la observación, cómo plantear la información que adquirimos del paciente, la evaluación física que hacemos del paciente, el punto de abordaje del paciente, qué vamos a hacer dependiendo de las características que tenemos al paciente, y reevaluar constantemente para hacernos un planteamiento de metas de corto, mediano y largo plazo. Esperemos que te sirva esta información. Cualquier duda, pregunta, con gusto las podemos contestar. Mi correo es hamchato@hotmail.com. Me puedes mandar todas tus dudas y podemos plantear, te puedo mandar las bibliografías para que tengas de dónde asirte y dónde revisar la información. Bueno, un gusto, que estén muy bien. Hasta luego.